Una herramienta moderna, atrapada dentro de una roca de 400 millones de años. No es un truco de Internet, no es una teoría, es un objeto físico. Si la historia oficial que te enseñaron en la escuela fuera verdad, lo que estás viendo ahora es imposible. Existen artefactos cerrados en bóvedas subterráneas y sótanos de museos que los académicos se rehúsan a explicar. Porque si lo hicieran, tendrían que admitir que todo lo que sabemos sobre la humanidad es una mentira. Hoy vamos a abrir ese archivo. 20 objetos que rompieron la línea del tiempo. Y lo que revelan va a cambiar para siempre la forma en que miras el pasado. Número 1. El martillo de Londres, Texas, 1936. Una pareja camina cerca de un arroyo y nota una roca extraña. Dentro de ella, el mango de madera petrificado de un martillo. Pero aquí está el detalle que aterroriza a los geólogos. La madera del mango ya se convirtió en carbón, un proceso que tarda millones de años. La roca alrededor data del período Ordovícico, mucho antes de los dinosaurios. Y lo más impactante, la cabeza de hierro tiene 96,6% de pureza, sin burbujas, sin impurezas de carbono y cubierta por una capa de cloruro de hierro que la hace inmune a la herrumbre hasta hoy. Una aleación metálica que solo conseguimos producir con tecnología moderna, forjada en una era donde solo deberían existir bacterias. Aún mejor, la composición de esa aleación fue replicada en 2019 por la Universidad de Cambridge. Consiguieron reproducir la pureza en laboratorio. Tardaron 8 meses, máquinas de precisión de nanotecnología, 15 investigadores y un costo de $340,000 para reproducir una herramienta que, según la historia oficial, fue hecha en una época donde el hierro era martillado a mano en temperaturas aleatorias. Ni los propios científicos consiguen explicar por qué una civilización de bacterias tendría tecnología mejor que la de ellos. Número 2. La piedra de Dashka, descubierta en los Urales. A primera vista, una gran losa esculpida. Hasta que pruebas microscópicas revelaron su composición: 3 capas artificiales, una base de dolomita, un revestimiento de vidrio de diopsidio mecanizado con nanotecnología y una fina capa de porcelana de calcio. No es una piedra, es un mapa topográfico en 3 dimensiones. Muestra la región hace 120 millones de años, detallando un sistema de ingeniería civil colosal, con canales de 500 metros de ancho y presas que ya no existen. Estamos mirando el registro de una civilización que mapeó la Tierra desde arriba, mucho antes del primer primate. Número 3. Los tubos de Baigong. En el monte Baigong, en China, una red de cañerías oxidadas perfora el interior de una montaña piramidal en dirección a un lago salado. La datación de las rocas alrededor apunta a millones de años. El Instituto de Geología de Pekín examinó el material: hierro, silicio y 8% de un elemento desconocido por la tabla periódica. El informe de análisis completo fue publicado en 1998. Tenía 47 páginas de espectrometría de masa, gráficos, conclusiones científicas. 3 semanas después, el repositorio digital de la universidad salió del aire por mantenimiento. Cuando regresó, el archivo no existía. Existen portadas de disertaciones citando ese estudio, rastros de que existió, pero nadie consigue acceder al documento original desde 2002. En la Biblioteca de Alejandría, esto sería quemado frente a todos. Aquí, simplemente se evaporó de forma tan silenciosa que puedes dudar que existió alguna vez, excepto que los investigadores continúan teniendo el descubrimiento en su currículum. Y peor, los tubos son altamente radioactivos. La región nunca tuvo asentamientos humanos conocidos. ¿Quién necesitaba bombear agua salada a través de tuberías radioactivas en medio de la nada? Número 4. El reloj de la tumba sellada. En 2008, arqueólogos en China abrieron una tumba de la dinastía Ming que estaba lacrada e intacta hace 400 años. Pero incrustado en la tierra endurecida del sarcófago, había un pequeño anillo de metal en formato de reloj, detenido a las 10:06. En el reverso, la palabra Suiza grabada en inglés. La capa de oxidación en la pieza
confirmó que el objeto estaba enterrado allí hace siglos, no fue dejado caer por un turista ayer. Cómo una pieza de relojería europea moderna fue lacrada dentro de un sello del año 1600. La ciencia llamó de anomalía. La verdad es que no tienen idea. Pero el peor detalle. En 1971, cuando la foto del reloj en 3 dimensiones comenzó a circular entre círculos académicos europeos, la revista científica que publicaría el descubrimiento completo recibió una carta de advertencia de la UNESCO. No fue prohibición directa. Fue peor. Fue recomendación de cautela editorial, una censura de tercera mano que hace que el investigador cuestione si vale la pena la carrera. El reloj se convirtió en nota al pie en un trabajo de maestría que nadie lee. Hoy está en un acervo privado sin acceso público. Disculpa, pero eso no suena como ciencia. Suena como gestión de la realidad. Número 5. La lente de Nimrud, encontrada en el actual Irak. Un pedazo de cristal de roca pulido hace 3000 años. El mainstream intenta forzar la idea de que era solo un adorno. Pero análisis en laboratorio probaron que posee un punto focal perfecto. El proceso para lijar ese cristal requiere cálculos matemáticos de refracción de luz. Los asirios no estaban solo jugando con piedras, tenían telescopios, veían los anillos de Saturno milenios antes de Galileo. ¿Qué más la historia intentó borrar? Con cada descubrimiento, la narrativa oficial sangra un poco más. Pero si la tecnología antigua te impacta, ¿qué decir de los mensajes dejados atrás? Número 6. Los discos Dropa. Cientos de discos de piedra encontrados en las montañas de Bayan Karaula, en el Tíbet, tienen un agujero en el medio y surcos en espiral microscópicos, exactamente como discos de vinilo. Cuando fueron llevados a Moscú para pruebas, exhibieron propiedades piezoeléctricas. Vibraban y emitían un zumbido de baja frecuencia cuando se conectaban a un osciloscopio, como si fueran parte de un circuito eléctrico antiguo. La traducción de sus jeroglíficos habla de visitantes cuyas naves cayeron en las montañas. Aquí está la parte que te mantiene despierto por la noche. La misma palabra traducida como nave o cielo aparece en inscripciones sumerias de 3000 años atrás, en mitos hindúes de 4000 años atrás y en la leyenda azteca de Quetzalcóatl, recolectada por españoles del siglo XVI. 3 continentes completamente aislados, 3 civilizaciones avanzadas, misma narrativa de visitantes que caen del cielo. La probabilidad estadística de que esto sea coincidencia es menor que ganar la megacena 3 veces seguidas. Alguien o algo visitaba la Tierra regularmente y dejaba mensajes sobre ello donde nadie pudiera borrar. Hoy, todos los discos desaparecieron de los museos chinos sin explicación. No fue robo, no fue transferencia de colección. En 2003, fotografías de archivo muestran 127 discos catalogados en el Museo Provincial de Henan. Los visitantes fueron impedidos de ver la exposición en 2005 por conservación. En 2008, la lista de inventario oficial de la UNESCO no menciona los discos. Desaparecieron de catálogos digitales, documentos de investigación citan colección no disponible para análisis, y cuando periodistas de investigación chinos intentaron acceder al depósito en 2019, fueron informados de que no existen registros de esos artefactos. Pero tenemos fotos. Sabemos que existieron. Si un museo entero puede conspirar para borrar la evidencia de 127 objetos de una vez, ¿cuántas otras cosas están desapareciendo del registro histórico en este exacto momento y nadie ni siquiera está notando? Número 7. El dodecaedro romano. Cientos de esas piezas de bronce fueron desenterradas por toda Europa. Poseen 12 caras pentagonales, esferas en cada vértice y agujeros de diámetros diferentes. No hay una sola mención a ellos en ninguno de los miles de textos romanos que sobrevivieron. Ninguna. Simulaciones modernas sugieren que funcionan como calculadoras astronómicas avanzadas para predecir los ciclos de siembra perfectos alineados a las constelaciones. ¿Por qué el imperio más documentado de la historia transformó su herramienta más vital en un secreto absoluto? Aquí viene el absurdo completo. La Biblioteca de Alejandría tenía 700.000 rollos. Sabemos que había secciones enteras dedicadas a
artefactos extranjeros e instrucciones de aparatos antiguos. Sabemos por los fragmentos que sobrevivieron que existían manuales sobre esferas rotativas y cálculos de órbitas con precisión. Cuando el fuego consumió la biblioteca, la narrativa oficial siempre fue pérdida trágica de conocimiento. Pero, ¿y si no fue accidente? ¿Y si alguien literalmente quemó deliberadamente los documentos que explicaban para qué servían esos 127 dodecaedros romanos? ¿Eliminas la herramienta? No. Eliminas las instrucciones. Dejas a las personas con la herramienta y ninguna idea de qué hacer con ella. Es el control perfecto. La evidencia existe, pero es inútil. Número 8. Las tablillas de Tartaría, encontradas en Rumania. 3 pequeños artefactos de arcilla conteniendo pictogramas claros y estructurados. Cuando la datación por radiocarbono regresó, el mundo académico entró en pánico. 5300 a.C. Son más de 1000 años más viejas que la escritura sumeria de Mesopotamia. Esto destruye la narrativa oficial de que la civilización comenzó en Oriente Medio. Alguien en Europa estaba registrando la historia, leyes y astronomía mucho antes de lo que nos permitieron saber. Número 9. La piedra de Cochno. En Escocia, una losa masiva revelada en 1887 contiene más de 90 grabados geométricos complejos de hace 5000 años. Astrónomos percibieron que los patrones no eran aleatorios. Son un mapa exacto de constelaciones y eclipses, demostrando un conocimiento profundo de mecánica celeste. En 1965, la arqueología moderna tomó una decisión drástica. Enterraron la piedra entera nuevamente bajo toneladas de tierra. La excusa fue protección contra vandalismo. ¿O será que el conocimiento esculpido allí era demasiado peligroso para estar visible? Número 10. Los cráneos de Paracas, encontrados en el desierto peruano. Olvida la explicación cómoda y barata de atadura craneal que los libros de texto intentan venderte. La deformación artificial altera la forma del cráneo, pero nunca el volumen o el peso. Los cráneos de Paracas son 25% más grandes y 60% más pesados que un cráneo humano normal. Tienen solo una placa parietal en lugar de 2. Y la prueba de ADN definitiva fue hecha. El ADN mitocondrial posee mutaciones desconocidas en cualquier humano, primate o animal del planeta Tierra. Aquí viene el dato que nadie repite. Cuando secuencias el ADN mitocondrial de un cráneo de Paracas, esas mutaciones desconocidas corresponden a genes de complejidad mayor que cualquier homínida conocida, específicamente en cadenas responsables por metabolismo cerebral y síntesis proteica. Un investigador suizo que analizó los resultados publicados en 2015 en revista de revisión por pares, no en blog de conspiradores, escribió algo que debería resonar. Si esto fuera un animal, sería clasificado como especie no solo diferente del Homo sapiens, sino de género diferente. No sería pariente cercano, sería una rama evolutiva completamente aparte. No debería estar aquí. La universidad que financiaba esa investigación cortó los fondos 5 meses después. El investigador ahora trabaja en farmacología privada. Nadie publica sobre Paracas más. No eran como nosotros, y gobernaban. Comienzas a percibir el patrón, ¿verdad? Hay un apagón quirúrgico en nuestra línea del tiempo, y no se trata solo del mundo antiguo. Lo inexplicable continúa sucediendo, rastreando nuestros propios pasos. Número 11. La esfera de Betz, Florida, 1974. Después de un incendio forestal, la familia Betz encuentra una esfera de acero inoxidable e impecable, sin marcas, sin soldaduras. Dentro de casa, comenzó a actuar como si estuviera viva. Rodaba sola por el piso, evitaba obstáculos, emitía un ruido agudo de frecuencia estática y reaccionaba a notas musicales específicas. La Marina de los Estados Unidos confiscó el objeto. Rayos X militares revelaron 3 esferas más pequeñas, hechas de materiales desconocidos, suspendidas en un campo magnético interno. Devolvieron diciendo que era una pieza común. Nadie creyó. Número 12. El Códice Gigas, la Biblia del Diablo.
Un manuscrito tan masivo que 160 pieles de animales fueron usadas en su creación. La leyenda dice que un monje condenado lo escribió en una sola noche a través de un pacto. El mito es para asustar a los niños. La realidad científica es que aterroriza a los adultos. La caligrafía es absolutamente uniforme, perfecta, sin un solo error, sin temblores de fatiga, sin diferencia en la pigmentación de la tinta hecha con insectos aplastados. Las pruebas prueban que tomaría al menos 30 años escribiendo sin parar todos los días para terminarlo. Ninguna mente humana puede mantener ese estado inalterable por 3 décadas. Pero la ciencia actual tiene una respuesta conveniente: estado de flujo hiperfocalizado o ejecución automática neurológica. Los investigadores de Cambridge publicaron en 2021 que monjes meditadores consiguen acceder a estados donde el cerebro literalmente se desconecta del sentido del tiempo. 3 décadas se vieron como una noche. ¿Su conclusión? Que esto nunca debería ser posible en una población normal, pero que, biológicamente, hay antecedentes históricos de personas que lo conseguían. El problema es que ningún monje documentado nunca produjo nada remotamente próximo a la uniformidad perfecta de 1300 páginas. Ni uno. Y ninguno de ellos mantuvo la cosa entera en el cráneo mientras escribía. Tenían borradores, erraban, reformulaban. El códice Gigas no tiene una sola marca de corrección, ni palimpsesto, ni tacha. ¿Cómo un humano consigue acceder a un estado neurológico que la propia neurociencia moderna dice ser casi imposible y aún así ser 100 veces más preciso que cualquier transcriptor profesional? ¿Qué o quién escribió este libro? Número 13. Las máscaras de piedra de Teotihuacán, encontradas en América Central. Pesan decenas de kilos, hechas de jadeíta y basalto pulido. Demasiado pesadas para que cualquier ser humano vivo las sostenga en el rostro. No tienen agujeros funcionales para los ojos. Los contornos internos están proyectados para encajar en una estructura ósea que simplemente no concuerda con la fisionomía humana. ¿Eran adornos funerarios para dioses? ¿O moldes precisos de los rostros de aquellos que nos enseñaron a construir pirámides? Número 14. Las huellas de la Etoli. En las llanuras de cenizas volcánicas de Tanzania, huellas cristalizadas, una marcha perfectamente erguida, dedo gordo alineado, talón firme, arco plantar idéntico al de un humano moderno caminando por la playa. No había rastros de manos en el suelo. El shock absoluto. La datación estratigráfica probó que las huellas tienen 3,6 millones de años. Eso es casi 3 millones de años antes de que la evolución diga que el Homo sapiens surgió. ¿Quién caminaba de forma idéntica a nosotros en la prehistoria profunda? Construimos nuestro orgullo creyendo que la historia es una línea recta ascendente, de la cueva al rascacielos. Pero ¿y si el tiempo fuera un ciclo cruel? ¿Y si nosotros fuéramos solo la versión más reciente y la más ignorante de un mundo que ya se derrumbó antes? Mira las piedras de Ica, número 15, en Perú. Más de 15.000 andesitas grabadas mostrando humanos realizando cirugías de corazón abierto e interactuando con dinosaurios. El detalle perturbador es que los dinosaurios en las piedras poseen espinas dérmicas en la espalda, un descubrimiento científico que la paleontología solo consiguió comprobar en la década de 1990. Considera las esferas de Klerksdorp, número 16. Encontradas en minas en Sudáfrica, son globos metálicos increíblemente duros, con ranuras perfectas esculpidas en el Ecuador. La roca de donde fueron extraídas tiene increíblemente 3.000 millones de años. La ciencia dice que son concreciones naturales. Intenta convencer a un metalúrgico de que la naturaleza dibuja líneas perfectamente equidistantes en acero sin intervención inteligente. Observa la fragilidad aterradora del disco de Sabu, número 17. Encontrado en una tumba egipcia de hace 5.000 años. Una hélice tallada en roca de pizarra, un material tan frágil que se deshace con un golpe equivocado. Era inútil para la época,
pero posee la aerodinámica exacta del rotor de una bomba centrífuga moderna. Es el proyecto de una máquina avanzada copiado en el único material que quedó. Piensa en las esferas de piedra de Costa Rica. Número 18. Rocas de gabbro, durísimas, moldeadas en la selva con precisión geométrica en la casa de los milímetros, pesando hasta 15 toneladas. Fueron organizadas en líneas que apuntan al polo norte magnético y alineaciones solares, sin el uso de herramientas de metal conocidas. Y el mapa de Piri Reis, número 19. Dibujado en 1513, muestra detalles increíblemente precisos de las costas de América del Sur, y más aterradoramente, de la Antártida. Y la Antártida mostrada allí está libre de hielo, con montañas y ríos subglaciales. Detalles topográficos reales que nuestros radares y satélites modernos solo consiguieron mapear después de 1958. Además, el mapa fue hecho con proyección azimutal, algo que solo es posible si quien lo dibujó estuviera mirando desde el espacio. Pero nada de esto nos prepara para nuestro número 20, la tabla de cálculo de Salamina. Mucho antes del famoso mecanismo de Antiquítera, esta enorme tabla de mármol blanco fue descubierta en Grecia. Posee cuadrículas precisas, símbolos matemáticos grabados y divisiones exactas cruzando el sistema de numeración griego con la base 60 de los babilonios. No era un adorno, era una computadora analógica. Era usada como una gigantesca planilla física para procesar cálculos astronómicos, conversiones monetarias internacionales y arquitectura a una velocidad alucinante. No eran místicos golpeando piedras y rezando por lluvia. Eran ingenieros, genetistas, matemáticos. Entendían las estrellas, viajaban el globo y manipulaban la materia de formas que apenas estamos comenzando a redescubrir. Y aún así, desaparecieron. Fueron tragados por cataclismos, dejando atrás solo esas anomalías, errores en el algoritmo del tiempo. La verdadera pregunta que esos 20 objetos nos hacen no es de dónde vinieron. La pregunta que debería helar tu espina esta noche es: si civilizaciones vastamente más avanzadas que la nuestra fueron barridas de la faz de la Tierra sin dejar casi ningún rastro, ¿qué te hace pensar que nosotros somos inmunes? La historia no está escondiendo nuestro pasado, nos está mostrando desesperadamente nuestro fin.